Hola a todos, el propósito de este video es hablar de un debriefing breve respecto al formato del manual de SEMU de Medellín 2023. En este breve taller estaremos hablando del formato parlamentario británico, el rol de equipos y de las personas oradoras, los puntos de información y cómo funcionan las mociones y el tiempo de preparación. Respecto al formato de parlamentario británico, en cada debate hay básicamente 4 equipos que están conformados por 2 personas cada uno. En total tenemos 8 oradoras y cada lado del debate es conocido como una bancada, gobierno y oposición. Hay 2 equipos por bancada, por un lado está la Cámara Alta del Gobierno y la Cámara Baja de Gobierno, y por el otro está la Cámara Alta de Oposición y la Cámara Baja de la Oposición. Los primeros 2 oradores y equipos del debate son referidos como cámaras altas o primer gobierno y primera oposición, mientras que los 2 segundos equipos son referidos como cámaras bajas o segundo gobierno y segunda oposición. Usualmente el orden de los discursos es dirigido por la persona jueza principal, en el que se va llamando a cada una de las personas oradoras. Por ejemplo, si voy a llamar a la primera persona oradora de la bancada de gobierno en las cámaras altas, es decir, alta de gobierno, le llamaría como primera ministra. Y se vería como: gracias por empezar este debate. Ahora me gustaría llamar a la primera persona oradora o a la primera ministra de la Cámara Alta de Gobierno, en lo que posteriormente esta persona pasaría a dar su discurso. Todo esto se da después de un tiempo de preparación de 15 minutos y la duración de los discursos es de 7 minutos con 15 segundos de gracia. El primer minuto y el último minuto, es decir, del minuto 6 al 7, son minutos protegidos, lo que significa que no se pueden dar puntos de información durante estos discursos. Vamos al rol de los equipos y de las personas oradoras dentro del formato parlamentario británico más a detalle. La Cámara Alta de Gobierno usualmente definiría la moción. La moción es el tema que se va a debatir y es impuesto por el equipo de adjudicación. En el caso de SEMU de Medellín, seríamos nosotros es el equipo de adjudicación. Usualmente Alta de Gobierno, además de definir la moción, presenta argumentos a favor de su postura y refuta los argumentos presentados por la Cámara Alta de la oposición. En contraposición, la Cámara Alta de la oposición refuta todo lo presentado por la Alta de Gobierno, como los argumentos generales, y genera argumentos constructivos de su lado de la casa. Baja de Gobierno debe extender con material propositivo o refutativo en favor de la postura de gobierno. Es muy importante aclarar que es considerado como una extensión válida dentro del formato de parlamentario británico, que puede ser análisis sustantivo, refutaciones, encuadres, caracterizaciones o cualquier otro tipo de material argumentativo dentro del caso de gobierno. Baja de oposición debe hacer lo mismo y responder esencialmente a la Cámara Baja de Gobierno. Adicionalmente, en esta primera parte de formato para este pequeño taller, tenemos 2 cosas más. Los puntos de información, que son afirmaciones o preguntas que pueden ser dudas razonables, destructivas al caso de la bancada contraria, entre otras, en los que son pequeñas intervenciones de máximo 15 segundos en los discursos de las personas oradoras de la bancada y cámara contraria. Los puntos de información son bastante amplios, pueden cubrir una diversidad de temas, pero es importante tener esos 2 factores en consideración. El primero es: no suelen ser más de 15 segundos, por ende es importante respetar el tiempo. Y el segundo, es recomendado dar entre 1 y 2 puntos de información por discurso. Ahora bien, las personas oradoras deben aceptar esos puntos de información, y hacer puntos de información de forma reiterada es considerado como barracking, y esto es intolerable dentro del formato parlamentario británico. Lo último en esta pequeña parte es sobre mociones y tiempo de preparación. Esto se ve, o las mociones son, como explicaba al inicio, el tema que se va a debatir en esa ronda de debate en particular. Una moción, por ejemplo, puede ser: esta casa cree que la marihuana debería de ser legalizada. Y los equipos tendrán 15 minutos de tiempo de preparación para generar un caso a favor o en contra de esa moción en particular, en la que, por ejemplo, gobierno o proposición diría que la marihuana debe ser legalizada porque tiene importantes usos medicinales, ayuda a la reducción de la ansiedad en algunas personas, entre otras afirmaciones, mientras que oposición explicaría por qué esto puede ser nocivo para la salud, cómo puede perpetuar dinámicas de dependencia a la sustancia y por ende no debería de ser legalizada. En el tiempo de preparación, los equipos pueden preparar exclusivamente con su dupla, es decir, solamente las 2 personas que corresponden a la cámara a la que pertenecen. Por ejemplo, Alta de Gobierno debe debatir exclusivamente con Alta de Gobierno y preparar su caso con Alta de Gobierno. No se puede consultar información adicional a
las cosas que ya sabemos o a las que tenemos conocimiento epistémico en nuestra cabeza, o a menos que tengamos un documento impreso que nos permita acceder a esa información, pero buscar en internet está absolutamente prohibido. Eso sería a grandes rasgos lo que es el formato de parlamentario británico. Hay una última parte muy importante sobre adjudicar o juzgar el formato de parlamentario británico, que es la votante informada promedio. La votante informada promedio aplica tanto a las personas debatientes como a las personas juezas o a las personas que van a estar juzgando los debates que se llevan a cabo. ¿Qué es considerado como una persona promedio y qué tipos de datos sabe esta persona promedio, también conocida como BPI? Lo primero son datos básicos del mundo. Por ejemplo, que la República Democrática del Congo está en África, que Estados Unidos es una democracia, que Chile está en América del Sur. Básicamente datos generales del mundo. Lo segundo importante es que la votante informada promedio debe estar familiarizada con asuntos y eventos que se han presentado en titulares internacionales de forma sostenida en el tiempo. Algunos ejemplos de esto es el conflicto que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Más o menos la duración del conflicto y algunos frentes activos son cosas que la persona votante informada debería de saber. Que Rusia invadió a Ucrania y esta es una guerra que sigue activa y que a su vez Ucrania recibe apoyo de países occidentales como Estados Unidos o países que son parte de Europa. O, por ejemplo, que 2024 es uno de los años más importantes en relación a elecciones porque una gran cantidad de países en el mundo están por entrar a elecciones democráticas y el estatus de esos eventos. Es decir, no es suficiente saber que estas cosas están pasando, sino qué está ocurriendo con ese evento en particular ahora. Por ejemplo, la votante informada promedio debería de saber que Estados Unidos va a tener elecciones en 2024 y que los dos probables candidatos dentro de esas elecciones son Joe Biden y Donald Trump y que probablemente hay bastante indicio de que va a ser Donald Trump quien pueda ganar la contienda electoral porque está arriba en las encuestas. Este es el tipo de cosa que una persona votante informada promedio debería saber. Lo que una votante informada promedio no debería saber es la cantidad de votantes que hay dentro de un estado en Estados Unidos que efectivamente van a votar por Trump o las políticas excesivamente particulares dentro de un pequeño municipio en algún país en particular, porque esto es conocimiento específico y por ende no es conocido como conocimiento de votante informada promedio. Hay dos cosas más importantes en relación a la votante informada promedio que juzga o debate en el formato parlamentario británico. Lo primero es que deberíamos evitar frente a todo conocimiento especializado. Esto es, por ejemplo, yo soy una estudiante de relaciones internacionales, pero si una persona en un debate apela a mí por saber eso y me habla de la forma más específica del conflicto etíope en relación a la pérdida democrática que ha tenido sin mayor explicación, no debería de asumir que esto es conocimiento generalizado de votante informada promedio y por ende no debería de caer en esa falacia. O lo segundo es no aceptar falacias. Una falacia que una votante informada promedio no debería aceptar, por ejemplo, es que una persona dentro de un debate cite un estudio y diga que ese estudio es válido para el debate y absolutamente irrefutable porque lo dijo un especialista en la materia. Una votante informada promedio no aceptaría este tipo de cosas. Lo último tiene que ver con no suponer contextos o evitar preferencias en estilo. Por ejemplo, juzgar con base en me gustó mucho este discurso porque la forma en la que la oradora lo dijo fue muy convincente porque habló muy alto y muy rápido. Este es el tipo de cosas que deberíamos evitar tanto juzgando como debatiendo o no suponer contextos. Si una moción no nos habla de un lugar geográfico en particular, por ejemplo, no deberíamos asumir que el debate está pasando en México si no hay indicios que nos den esa información. Esto es un pequeño resumen de las cosas importantes del formato de parlamentario británico. A pesar de eso, adjuntaremos el manual para que puedan consultarlo y estar mucho más informados sobre temas más particulares. Muchas gracias por verlo.